Hace 757 años un pensador medieval se preguntó si era evidente que Dios existe. Y la respuesta sorprendente es que para nosotros la existencia de Dios no es evidente. Literalmente en el artículo primero de la cuestión segunda de la prima pars de la Suma Teológica, ¿Qué rayos es eso? Santo Tomás dice, puesto que no sabemos en qué consiste Dios, para nosotros no es evidente, sino que necesitamos demostrarlo a través de aquello que es más evidente para nosotros. En el primer libro de la Suma contra Gentiles, capítulo 3, Santo Tomás explica que a partir de la sola razón podemos conocer ciertas cosas sobre Dios, como su existencia o su unidad, pero muchos otros factores quedan por fuera de esta capacidad de la razón y requieren de la fe. Frente a la existencia de Dios, Santo Tomás de Aquino propone 5 vías diferentes para sostener ese argumento, que va a plantear en el artículo tercero, cuestión segunda, de la prima pars de la Suma Teológica. La primera vía es el movimiento, la segunda vía la causalidad eficiente, la tercera lo posible y lo necesario, la cuarta la jerarquía de los valores o grados de perfección o del ser, y la quinta la prueba por la causa final. En este punto tenemos que ser muy cuidadosos porque cuando hablamos de movimiento se nos puede venir a la mente ese concepto moderno que tiene la física. Pero cuando Santo Tomás habla de movimiento, habla de causalidad, estamos pensando en el concepto de la antigüedad y del medioevo, ¿cierto? Entonces tenemos que revisar esos conceptos filosóficos de la antigüedad para entender plenamente el sentido de estas 5 vías. La primera vía para probar la existencia de Dios es el movimiento. En el mundo existen cosas que se mueven en un sentido amplio del término, pasando de un estado de potencia a un estado de acto. ¿Qué quiere decir esto? Suena muy complejo, pero en realidad no lo es tanto. ¡Las! Una potencia es un estado de no ser, pero de poder ser. Por ejemplo, una semilla que todavía no se ha plantado está en potencia de ser un árbol, porque todavía no lo es. Mientras que el acto o ser en acto es la consumación de una potencia, es ser. Entonces pensemos en el árbol que ya creció. Nada se mueve, nada pasa de estar en potencia a acto si no es movido por otro ser. Entonces, aquí tenemos un punto muy importante. Para moverse de potencia a acto, es necesario ser movido por otro ser. Y este ser que también está en acto, pues tuvo que haber sido movido por otro ser que estaba en acto antes que él y que lo pasó de potencia a acto. Y así nos vamos yendo. Cada cosa en el mundo pues fue movida por otra, pero no podemos remontarnos indefinidamente. Es necesario llegar a un punto donde hay un primer motor inmóvil del que habla Aristóteles, al que nadie mueve, pero que sin embargo mueve a todos. Y ese es Dios. Etienne Gilson explica que con este argumento no nos referimos a una causalidad, no nos referimos tampoco a un momento en el tiempo, sino que es un proceso que se mira desde el presente. La segunda vía para probar la existencia de Dios es la causa eficiente. La causa es aquello por lo cual una cosa es lo que es. Aristóteles hablaba de 4 géneros de causas, dentro de las cuales la causa eficiente o el agente es el principio que algo sea. Pensemos en una mesa. ¿Cuál es la causa eficiente de la mesa? ¿Cuál es el agente que causa esta mesa? Pues sería el carpintero, el que causa la mesa, es el agente, la causa eficiente o el agente. En el mundo hay un orden de causas eficientes, pero nada es causa eficiente de sí misma, es decir, nada se causa a sí misma, porque sería anterior a sí misma, cosa imposible. Entonces aquí Santo Tomás plantea, si en el orden de causas eficientes no gobierna una primera, no se darían tampoco las otras cosas. Es necesario admitir entonces una causa eficiente primera, que es Dios. La tercera prueba de la existencia de Dios es lo posible y lo necesario. Lo posible o contingente se refiere a las cosas que pueden ser o no ser, cosas que pueden existir o no existir, mientras que lo necesario se refiere a las cosas que existen siempre, que no pueden existir. Coplexton explica que si todas las cosas fueran contingentes o posibles, la posibilidad de no existir, de no ser, se tendría que realizar inevitablemente en algún momento. Pero si eso ocurriera, es decir, si en algún momento ninguna cosa existiera, nada existiría. Es necesario entonces un ser necesario, porque nada empieza a existir más que
a partir de algo que ya existe. Y este ser necesario es Dios. La cuarta vía son los grados de perfección o grados del ser. Encontramos que la bondad, la verdad, la nobleza y otros valores se dan en mayor o menor medida en ciertas cosas que en otras. Por ejemplo, si vemos un paisaje, una playa bien bonita, decimos, la playa es más bonita que un basurero. Lo que se dice absoluta y soberanamente, es decir, con el sentido pleno de la palabra verdadero, bueno y perfecto, a eso lo llamamos Dios. Finalmente, la quinta vía para demostrar la existencia de Dios es la causa final. En el orden de la creación hay cosas materiales sin inteligencia, unas rocas, por ejemplo, a veces que se contrarían entre sí y que son diferentes, que son dispares, pero que cooperan con vistas a un fin, lo cual no es posible si no fuera por alguien con conocimiento e inteligencia que dirige todas las cosas, Dios. El mérito de estas 5 vías es que se plantean en la Edad Media, en un contexto como el europeo, donde el 99% de las personas eran cristianas y creían en un Dios, y aún así un teólogo tiene la valentía y honestidad intelectual de decirnos que la existencia de Dios no es algo evidente para todos, sino que incluso hay argumentos para probar la existencia de Dios. No es el ejercicio, el cristianismo no es el ejercicio de imponerse por la fuerza, como plantean otras alternativas espirituales, sino que por el contrario es también una invitación al diálogo, a la discusión racional. Y en el fondo, Santo Tomás, para mí esto es muy valioso porque Santo Tomás a mí me cambió la vida. Santo Tomás, sí, tiene en cuenta la razón y miren todo lo que escribió, la Suma contra Gentiles, la Suma Teológica. Leyó a Aristóteles, leyó a Avicena, a Platón, a todos los sabios de su época. Reúne todo ese conocimiento, pero aún así, como les decía anteriormente, en la Suma contra Gentiles, reconoce que la sola razón no nos permite llegar completamente a Dios. La teología atomista no es una teología, digamos, racionalista plenamente, ni fideísta completamente tampoco, sino que busca que estas dos alas, fe y razón, se comuniquen, de tal forma que nosotros no perdamos de vista que tenemos una condición que nos hace capaces de alcanzar ciertos conocimientos a través de los sentidos, pero también nos trae a poner los pies en la tierra y reconocer que el conocimiento de Dios nos excede.